Este es el segundo video de lo que llamamos una serie de video llamado magnitudes vectoriales. El ejercicio dice lo siguiente. Se tiene un excursionista o una partícula que viaja según lo muestra el vector A. Él viaja con una magnitud de 30 kilómetros al norte. Cada dos cuadritos está indicando 10 kilómetros. 10, 20 y 30 kilómetros al norte. Y a continuación, esa partícula o ese excursionista cambia su desplazamiento. Él realiza un desplazamiento de 40 kilómetros, pero con una inclinación 40 kilómetros, o sea que de acá a acá hay 40 kilómetros, está mucho más largo que esta en proporción, cerca de 1 centímetro de mi cuaderno corresponde a 10 kilómetros aquí, así que acá hay 40 kilómetros. Hemos mencionado que en mi dibujo vamos a utilizar una escala de 1 centímetro para cada 10 kilómetros. Entonces estoy en el 0. Después de que me he desplazado A, me voy a desplazar un B. Ese B son, cada centímetro va a tener una escala de 10 kilómetros. Entonces sería 10, 20, 30 y 40. Esa partícula se desplazó 40 kilómetros con una inclinación de 30 grados al norte desde el oeste, o una inclinación noroeste. Si esta inclinación es de 30 grados, significará que este ángulo que está acá desde la horizontal es 150. ¿Por qué? Recuerden que esta línea me marca un ángulo de 180 grados. Si yo hago todo este desplazamiento hasta acá, desde el este hasta el oeste, son 180 grados. Y si me devuelvo, mire cómo está la dirección del ángulo. Si me devuelvo desde los 180, me devuelvo 30, pues entonces será únicamente 150. Este θ designa el ángulo que hay en este triángulo que está acá. Entonces desplazo A y después me desplazo B. O sea, eso sería más o menos el vector A más el vector B. Si quiero mostrar un nuevo vector y ese nuevo vector me dé desde la posición inicial hasta la posición final, donde este R hace la misma función que el vector A más B, R será entonces el que resulta de tomar el vector A y sumarle el vector B. Coloqué el vector A más, a continuación coloqué el B, así que el vector A inicia en este punto, el vector B finaliza en este punto, así que el vector R o resultante es un vector, una flecha que inicia desde A y termina donde termina B. Si quiero solucionar este ejercicio, debería poder hacerlo con algún método matemático. Se tienen dos métodos matemáticos, que son la relación seno y la relación coseno. Así como Pitágoras y las razones trigonométricas eran la forma de relacionar las coordenadas polares y cartesianas, la ley del seno y coseno me relaciona las magnitudes
y las direcciones de un vector. El vector A tiene esta magnitud y esta dirección. La ley seno establece la relación entre diferentes ángulos y diferentes lados en un triángulo. Si pensamos en esto como un triángulo, ese triángulo tendrá un lado A, un lado B y un lado R. El ángulo que se forma acá en el interior es beta, teta y alfa. Entonces podemos establecer la relación seno. Seno de alfa es A, como seno de teta es AR a su opuesto. Y seno de beta, mire, es a su opuesto, que es B. Entonces podemos tomar esta relación, o olvidarnos en la del centro y tomar esta con esta. La ley de coseno también puede ser aplicada. R, este lado, es a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Esto sería si el triángulo fuera rectángulo, pero como el triángulo no es rectángulo, entonces le agrego una parte que es menos 2 veces a por b coseno de teta, donde este teta sería el ángulo que hay entre estos dos lados, A y B. Mire que hablo de lados, o sea, hablo de la magnitud, la norma de esos vectores, o sea, la parte escalar, norma, magnitud o los lados. Eso es un trabajo bastante dispendioso, entonces por eso utilizamos un método llamado coordenadas cartesianas, que se las voy a explicar a continuación. Así como debemos saber el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, entonces esas cositas las vamos a utilizar para un método llamado componentes rectangulares. Las componentes rectangulares de un vector es la proyección que tiene un vector en las coordenadas cartesianas. Por ejemplo, tengo aquí el vector R, ese es el vector R, pero la sombra que se proyecta es esta, la azul, y la sombra que se proyecta de la R en la vertical es esta. Es como si yo tomara mi lapicero y mi lapicero fuera una gran linterna. Entonces la sombra que proyectaría este vector R sería esta, y esta proyección está en la vertical. Entonces RY sería la proyección o la sombra de R aquí en la pared. Esta sería una componente de R. Pero si ahora coloco mi gran linterna acá, la sombra de este señor acá estará acá, y esta sombra se forma en la horizontal. Por eso esta le llamamos componente X. Significa que esta es la sombra de R en X y esta sería la sombra de R en Y. Y estas dos, si lo notan, mire, forman 90 grados. Entonces estas dos se le llama componentes rectangulares. Y esas componentes rectangulares serían los catetos de este triángulo que se forma acá. Porque este lado, esta longitud, yo la puedo trasladar para acá. Así como esta longitud la puedo trasladar para acá. Y me forma dos triángulos idénticos. Y esos triángulos son rectángulos, ¿cierto? Porque forman, mire, aquí un ángulo recto,
aquí un ángulo recto, así como entre estas dos hay un ángulo recto. Por eso se le llaman a RY y RX a las proyecciones, las sombras de R se le llama componentes rectangulares. Para no complicarnos con el norte, con el sur, con el este y el oeste, utilizamos una nomenclatura llamada vectores unitarios. Los vectores unitarios son aquellos que se les da únicamente la dirección. Los vectores son magnitudes y direcciones. Magnitud 1 para que no afecte. Y dirección, ¿cierto? Horizontal, vertical o en Z. X, Y o Z, que sería hacia afuera del cuaderno o dentro del cuaderno. En bachillerato se utilizan mucho estos dos. En primero y segundo semestre de universidad se utilizan estos dos, pero ya para semestres más adelantados entonces se utiliza la Z. Entonces, si el vector tiene dirección X, o sea, este u oeste, entonces lo utilizamos la Y. Entonces, una hormiguita que se mueve en el piso tiene una dirección Y o menos Y. Y hacia el positivo de las X y menos Y hacia el negativo de las X. Entonces, la Y es para darle X. Pero si se mueve Y, si la hormiguita ahora tomó la pared y está subiendo o bajando en la pared, si está subiendo o bajando en la pared, entonces se le acomoda la J. Y el J, la I, la J son vectores unitarios, o sea que solamente le dan dirección. La gravedad es J, ¿cierto? Pero menos J, porque la gravedad es siempre atracción de la Tierra, siempre se ejerce hacia abajo. Y en el caso de la universidad, si es Z, entonces se le asocia la componente rectangular K. Normalmente con una flechita K, a veces se le puede poner aquí negrilla. ¿Listo? Como habíamos mencionado en el primer video, las coordenadas cartesianas serían los catetos de este triángulo rectángulo. Así que el cateto, sub 0, el cateto opuesto de este ángulo tiene un cateto opuesto que sería un cateto opuesto que sería RY, y este ángulo tiene un cateto adyacente llamado R, ¿cierto? R sub X. Tiene una hipotenusa. Este triángulo tiene una hipotenusa llamada R y se le asocia seno o coseno. Como habíamos visto en el primer video, RY viene con seno porque seno es, por definición, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta hipotenusa está multiplicando, puede pasar a dividir y estaría la relación seno. Seno viene con Y porque esta viene con seno. El seno es el cateto opuesto. ¿Listo? Y le coloco Y. Y si este le coloco Y, es un vector. Y entonces puedo asociarle la flechita. Si no tiene la I, sería solamente R sub Y, o sea, la magnitud o la norma del vector. ¿Cierto? Si le coloco el I o el J, entonces ya estoy hablando de vector. Si le coloco J, es porque es vertical, hacia arriba o hacia abajo. Y si tomo I, entonces es horizontal. Hasta aquí toda la parte teórica de las magnitudes vectoriales. En el próximo video empezaremos a hallar las componentes rectangulares de un vector cualquiera.
Nos despedimos entonces de esto que llamamos Física 1, una serie llamada Magnitud Vectorial y un video número 2 de magnitudes vectoriales. Nos vemos en el video 3.